Hermanos, la Biblia nos enseña de todo lo que nosotros queremos aprender. Pero tenemos, como cristianos, vamos a hablar los juicios que vienen para cada uno de nosotros los cristianos. El primer juicio, hermanos, es el pecado del creyente. Sabemos perfectamente que el Señor nos encontró allá cada uno según estábamos perdidos. Nuestras obras eran muy diferentes, ¿verdad? Porque estábamos en pecado. El juicio del pecado del creyente, hermanos, hace más de 2000 años que el Señor Jesús murió por nosotros. Lo sabemos bien, muy bien, ¿verdad? Porque sí estudiamos la Biblia. Allá en la cruz del Calvario. Pero vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a leer en Romanos, el libro de Romanos. Libro de Romanos. Su capítulo es 5 y el versículo es 6 y 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo sí lo hizo. Ese plan maravilloso de nuestro Dios, viendo cuánta maldad, ¿verdad? Cuánta injusticia había en el mundo, el Señor mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos, para darnos lo que ahorita estamos gozando. Yo creo que todos nos sentimos tan contentos de estar participando, de ser verdaderamente hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos enseña paso por paso cómo llegar hasta el final, no corriendo para no tropezar y caernos, mis queridos hermanos. Nos dice también en Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso, hermanos, cuando contemplamos estas palabras que el Señor nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahora más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros estamos gozando, hermanos, este gran privilegio como cristianos, como hijos de Dios, ya de gozar con el Señor. Qué alegría es cuando venimos a esta casa, venimos a aprender. Y qué también tristeza cuando nos quedamos en casa, porque nos hace falta algo, hermanos, participar, aprender. Yo voy a hablar poco, hermanos, pero el Señor tiene infinidad de palabras, millones de palabras. Por eso nosotros debemos de ponerle mucha importancia a cada mensaje, a cada texto de la Biblia. Aquí estamos, hermanos, que nos dice el juicio de Israel. El periodo de la tribulación, la semana 70 de Daniel, Dios juzgará a Israel como nación. Vamos a ver Jeremías 37. Jeremías 37. Quizá poco explicado, hermanos, pero la Biblia es tan clara que no tiene errores ni equivocaciones. Jeremías 37 dice, ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante al tiempo de angustia para Jacob, pero ella será librada. Mis hermanos, a cada paso que estamos leyendo, vamos a llegar a la conclusión de que nosotros, hermanos amados, tenemos mucho, mucho, mucho que aprender. Por lo tanto, dice aquí que el juicio de Israel será juzgado como nación. Los tiempos se acercan, mis queridos hermanos. El Señor todo lo tiene planeado. Todo está dentro de su maravillosa voluntad.
Todos los acontecimientos que están pasando ahorita están escritos. Lo tomemos en cuenta y muy en serio, hermanos. El Señor no va a venir mañana ni un mes. Se tiene que cumplir todo lo que está escrito para que sea la venida del Señor. Entonces quiere decir que tenemos tiempo para prepararnos, tiempo para venir a escuchar la palabra del Señor, tiempo para gozarnos en Él, tiempo para edificarnos, tiempo para orar y tiempo para orar y tiempo para todos mis queridos hermanos. La Biblia nos es muy clara, ¿verdad? Ahora solo falta que nosotros lo pongamos por obra. Bien, mis hermanos, los deseos de cada uno de nosotros, sus hijos, que estemos confiados en el día maravilloso que nos pondremos delante de un Dios vivo. Por eso, mis hermanos, vamos a prepararnos para no ser avergonzados, ¿verdad? Lo que enseñamos, que cada salvación es por gracia, naturalmente, ¿verdad? Sin las obras, frecuentemente somos acusados de enseñar que no, que es permiso para pecar. Entonces quiere decir, hermanos, que como cristianos, ¿cómo nos podemos salvar? Pueden vivir la clase de vidas si no hay fe, si no hay obras. Por lo tanto, debemos de cumplir con la palabra que el Señor nos da para que todos gocemos algún día, ¿verdad? Ese día precioso que todos esperamos de esa vida eterna. Si nosotros no llevamos una vida tal como el Señor nos los ordena, por supuesto que no vamos a ser un 100%, hermanos, pero nos vamos perfeccionando día con día. ¿Cómo podemos notar? El cristianismo, solo porque pensamos que solo es un juicio de la palabra de Dios. En la Biblia nos enseña diferentes juicios. El juicio, ya leímos el juicio del pecado, ¿verdad? Por lo tanto, mis hermanos, nosotros podemos vivir una vida tan sana, tan bonita, si nosotros lo queremos así. Yo invito, hermanos, que cada uno de nosotros tomemos nuestra salvación con mucha responsabilidad, mucha alegría de venir acá en esta casa. Nos apoyemos, hagamos las cosas que el Señor día con día nos va enseñando. Vamos a ver el juicio de las naciones. ¿Qué es después de la tribulación y antes del reino milenial? Veamos Mateo 25:31. El Evangelio según San Mateo, capítulo es 25. Capítulo 25, versículo 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. E irán estos, el 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Todos lo esperamos, ¿verdad, hermanos? Qué precioso cuando tenemos esa confianza. Nuevamente yo exhorto, yo invito. No nos quedemos, hermanos. No pongamos en poco la obra del Señor. Estemos dentro de su plan, siempre lo mencionaré. Que Él nos agarre más y más, no nosotros. ¿Por qué? Porque Él es maravilloso. Él murió por nosotros. Él fue crucificado, sepultado, resucitado. ¿Y ahora qué hace el Señor? Dice que intercede por cada uno de los que estamos aquí. Por lo tanto, hermanos, pongamos muy en serio nuestra salvación. Nos agarremos más de ese gran evangelio. Vamos a ver el juicio de los injustos, el gran día del juicio. Apocalipsis 20, si algún hermano lo tiene, quiera leer. Apocalipsis 20, versículo 11.
Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para él. Ahora el 15, hermano. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, en la Biblia nos enseña que esto es después del milenio. El grado de castigar al inconverso recibirá su recompensa. Creer en el Señor es tan maravilloso, ¿verdad? Nos escapamos de todos esos peligros que vienen. Nosotros, nuestro deber es enseñarnos los unos con los otros. Yo he comentado, hermanos, con lo poco que tengo para explicarles, pero con lo que nos enseña la Biblia, es muchísimo, muy importante. Pero vamos a leer en Lucas 12. Lucas. Lucas, su capítulo es 12, versículo 47 y 48. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le mandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas, capítulo. No era. 12:47. Sí, perdón. El juicio de los injustos, Apocalipsis. Siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Se le pedirá. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Hermanos, en la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros tendremos nuestra recompensa, nuestro pago, que son las coronas. Por lo tanto, a cada uno de nosotros, hermanos, debemos de actuar como verdaderos creyentes. Ya lo pasado, el Señor ya lo dejó enterrado, ¿verdad? Dice que, como dice la Biblia, en el fondo del mar. Ahora vivamos lo presente para ver un futuro agradable, hermanos. Aquí en Lucas nos habla bastante claro, y vamos a comprobarlo también en Mateo 11. Mateo capítulo 11 y su versículo es 22. Dice, entonces, 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía. Perdón, mis hermanos, discúlpame. Por tanto, os digo que en el día que el juicio más será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Sí, hermanos. Sí, hermanos, muchísimas gracias. Disculpen, hermanos, un poquito aquí. Error de dedo. El juicio después del milenio dice, a grado de castigar al inconverso, reducirá que los que rehúsan creer en el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, es el tiempo de la salvación. Es el tiempo de que aún todavía nosotros podemos llevar el mensaje a aquellas personas para que se salven. Así como nosotros, es una cadenita que se va haciendo, ¿verdad? Nosotros nos dieron el evangelio, aceptamos y estamos aquí, hermanos.
Entonces nuestro deber también es ir y predicar el evangelio. Ahora, hermanos, comúnmente para los cristianos es el tribunal de Cristo, que el cristiano es juzgado por el servicio que hicimos en nuestras vidas aquí en la tierra, naturalmente, ¿verdad? Si nosotros hicimos buena obra, hermanos, tendremos muy bonita recompensa. Si nosotros participamos en la obra del Señor, es agradable para Él. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en sus negocios, dice, ¿verdad? Porque el Señor habla de sus negocios. Cuando allá en Jerusalén, Él se fue, no estaba perdido. Él estuvo hablando con los indoctos, con aquellos grandes hombres de la ley. Y Él dice, aquí estoy, dice, Señor, en los negocios de mi Padre. Qué precioso, ¿verdad? Cuando nosotros vamos, hablamos y compartimos la palabra del Señor. Pero vamos a verlo en Romanos 14:10. Esperemos que así sea, hermanos. Romanos 14:10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. amén. ¿Verdad, hermanos? Que la palabra nos habla muy fuerte. Por lo tanto, si nosotros tenemos algo en nuestros corazones, si alguna basurita nos estorba, hermanos, pidámosle al Señor cambiar, participar, hablarle a aquella persona. Si tenemos algo que compartir, lo hagamos, hermanos. No tenemos riquezas, hermanos. Lo dijo Pablo, no tengo riquezas, pero en el nombre del Señor, aunque sea un folleto, o hablarle de la gracia del Señor. Pero sin embargo, hermanos amados, que no caigamos en ese sueño espiritual. Tenemos muchas enseñanzas, hemos escuchado muchas, pero muchas palabras del Señor para que nosotros no lo practiquemos. No es jactarse, hermanos, sino que es nuestro deber. ¿Cómo crecer? ¿Cómo ir mejorando en la iglesia? También en otra ocasión siempre lo he mencionado, no es todo el trabajo de nuestro pastor, no es todo, hermanos. ¿Cómo podemos apoyarlo si nosotros no podemos, no tenemos iniciativa? ¿Cómo podemos, una iglesia puede salir adelante si nosotros estamos completamente débiles? La palabra del Señor es muy clara, ¿verdad? Aquí hemos recibido mensajes que sí, que si venimos un poquito ardidos, sí duele. Pero ¿para qué, hermanos? Es para edificarnos, para crecer. No lo tomemos como quien dice, ¿cómo adivina esa persona? Pero si venimos un poquito lastimados, la palabra nos viene a curar. La palabra del Señor para eso es, para que nosotros salgamos más contentos, más gozosos. Tenemos muchos problemas, tenemos muchas dificultades, quizá económicas, quizá familiares, pero sin embargo, hermanos, no pongamos por primer lugar nuestros problemas. Démoslo al Señor. Los pongamos en las manos de nuestro Señor para que Él se encargue de ayudarnos. Pero pedirle, hermanos, pedirle de todo corazón. Vamos a seguir. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto en el cual es Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Hermanos, si vamos a hablar de la palabra del Señor, que sea adecuadamente conforme la Biblia. Ya les dije que quizá yo soy escaso de entendimiento, hermanos, pero lo que la Biblia nos dice es para el pueblo.
es para que nosotros aprendamos, hermanos. Primera de Corintios 3:11, veamos el 15 que dice, si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien del mismo será salvo, aún así por fuego. Pero no nos atengamos a eso, hermanos. Está claro, ¿verdad? El Señor lo menciona y Él lo prometió que la salvación no se pierde. Pero perdemos el gozo. Actuamos en el mundo. Hacemos las cosas indebidas. Y todo eso tiene su precio. Tiene su precio. ¿Y cómo lo pagamos? Quizá el Señor manda una enfermedad con un familiar, conmigo. Quizá el Señor me deje sin trabajo. Él me va a hablar de una o de otra forma. Si no entiendo, si no obedezco, dice un pasaje en la Biblia, entonces será la tumba, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no seamos tropiezos de cada uno de nosotros y no blasfememos el nombre del Señor. Pero sin embargo, Dios sí ama a ese ángel. Pero pongamos en cosas, tratar de levantarnos, no quedarnos ahí, hermanos. Si pecamos, abogado tenemos, ¿verdad? Todo lo soluciona, se ve fácil. Pero caer en pecado es tan fuerte, hermanos, si no logramos levantarnos. Es tiempo que reaccionemos. Si venimos débiles, agarremos fuerzas. Agarremos fuerzas. Con la predicación que tenemos, es bastante agradable, ¿verdad? Porque venimos a eso. Hermanos, todo esto que que el Señor nos está enseñando, es palabra de nuestro Señor. El creyente en su pasado como pecador, que fue puesto en nuestro Señor Jesús hace más de 2000 años, ¿verdad? Lo tenemos todo en Isaías. Ahí vemos todo lo que se redacta referente a nuestro Señor. Pero vamos a leerlos. Isaías 53. Isaías 53. Isaías es 53, su versículo es a ver dónde estoy, 6. 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Para el 11, mi hermano, por favor. Verá el fruto de la aflicción de su alma, que dará satisfecho. Por su conocimiento justificará y será justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gracias, hermano. Ahora vamos a ver algo también muy importante para cada uno. Vamos a leerlo con mucho entusiasmo para ver qué nos dice, cuáles son las coronas. ¿Cuáles son los que vamos persiguiendo, hermanos? Perdón la expresión, pero pues así es, ¿verdad? Vamos persiguiendo, vamos siguiendo, ¿verdad? Para poder llegar a obtener esos grandes premios. Hermanos, exhorto a que no miremos hacia atrás para gozar de esas recompensas que serán en forma de corona. Vamos a ver la corona incorruptible. Primera de Corintios 9:25. Por favor, por ahí, hermanos, cualquier hermano, hermana. Si alguien lo tiene, Primera de Corintios. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Amén, hermanos. Estamos viendo, mis queridos hermanos, que la corona incorruptible, dice en Primera de Corintios 9:25, la recompensa es por una vida piadosa. Y la corona de regocijo, que damos la primera corona, ¿verdad? Mencioné la primera corona de incorruptible. Ahora vemos la corona de regocijo. Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y 20. Porque ¿cuál es vuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Amén, mis hermanos. Dice la corona de regocijos. ¿Cómo podemos regocijarnos, mis queridos hermanos? ¿Hemos ganado almas? ¿Hemos visitado a alguien para que venga a escuchar la palabra del Señor? Todo esto, hermanos, debemos de practicarlos. Allá afuera tenemos mucha oportunidad de trabajar. Que no nos dé pena. Que sintamos ese gozo como creyentes, como cristianos. O saquemos un folletito. Es nuestro deber. Quizá no es una obligación, pero si lo tomamos personalmente es un deber a cada uno de nosotros. Allá atrás el pastor siempre tiene folletos para tomar un poquito a cada uno y irnos. No vamos a juzgar a esta iglesia, no, nadie, pero yo invito a que tomemos un folleto. Con 5 que repartamos, hermanos, nos cuesta 5. Alguien lo va a leer. Porque ha dado fruto, se ha visto el fruto, han venido 2, 3 personas, 3 hermanos. Miren, y da fruto, ¿verdad? Da fruto trabajar en el Señor. Entonces, hermanos, para que haya un gran regocijo y nosotros trabajemos de esa forma, trabajando en la obra del Señor. Ahora sí, la corona de gloria, primera de Pedro. A ver qué nos dice en primera de Pedro. Que es la corona de gloria, primera de Pedro 5:4, y dice: a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de primera de Pedro 5:4. Parezca el príncipe, Ajá. el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí, hermanos. Dice, ¿verdad, hermanos? Que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Que nosotros, este es nuestro propósito, nuestra meta de llegar hasta ese fin. Y así como vamos, lo vamos a alcanzar, hermanos. Trabajemos para poder alcanzar todas esas maravillas que el Señor nos promete. Porque no es promesa del hombre, es promesa de nuestro Dios, del Señor Jesús. Amén. La corona de vida. Ya vamos terminando. La corona de vida, Santiago 1:12. A ver, allá atrás, hermanos, alguien que venga con buen deseo de leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, mis queridos hermanos. Yo creo que a través del paso que estamos llevando, lo vamos a lograr. Pero necesitamos, hermanos, actuar como cristianos, como creyentes. Ya lo pasado que se quede, hermanos. Vivamos con ese buen propósito
de agradarnos a nosotros mismos, decir, yo quiero mi salvación. Yo quiero seguir a mi Señor. Cada uno de nosotros, que el Señor nos ponga ese bonito pensamiento para salir adelante, hermanos. ¿Para qué? Por ese sufrimiento y martirio. Ahora tenemos la corona de justicia. La corona de justicia, primera de Juan 3:2. Primera de Juan, capítulo 3, dice. 3:2 dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Qué maravilloso lo que el Señor en esta mañana nos habla por medio de su palabra. Que nosotros sigamos como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Hasta ese fin. A este maravilloso ejemplo de Pablo. Cuántos conflictos pasó este hermano, ¿verdad? Este hombre de Dios. Nosotros quizás no vamos a llegar a hacerlo, pero con los ejemplos podemos tomar ese ejemplo, hermanos. Maravillosamente nosotros estamos guiados por el Señor. Por ejemplo, la salvación que se recibe de Cristo es eterna, naturalmente, ¿verdad? Por ejemplo, la muerte al morir, si nos separamos del amor, no nos separamos del amor de Dios. Muchos hermanos, tenemos el hermano Luis, que muchos nos acordan. Yo sí me acuerdo del hermano Luis, porque durante yo estoy aquí, vamos para 5 años, un hombre muy acercado al Señor, porque él era encargado de las alabanzas, y este señor sí desempeñaba muy bonito también, como otros hermanos, y el Señor lo tiene en su gloria, ¿verdad? Él está, con él dice, al morir no nos separaremos del amor de Dios, por supuesto que no, ¿verdad? La vida, nada que tiene vida nos puede quitar el amor de Dios, ¿o sí? ¿No, verdad, hermanos? Ángeles, vida espiritual, no nos puede quitar el amor de Dios. Principados, el gobierno no nos puede quitar el amor de Dios. Poderes, Satanás y toda su fuerza no nos puede quitar el amor de Dios. Tampoco lo presente, ninguna cosa presente nos puede quitar el amor de Dios. Lo que vendrá, ninguna cosa que está por venir nos puede quitar el amor de Dios. Ni las alturas, lo que está arriba aún en el cielo, no puede quitar el amor de Dios, porque Dios es amor. La profundidad dice, nada abajo, aún en el infierno, nos puede quitar el amor de Dios. Ninguna otra criatura por acá, por si acaso Dios no incluyó algo aquí, incluyó a todos, ¿verdad? Hermanos, que quizá esta reflexión nosotros los tomemos en cuenta. Siempre invito a que estemos como ahorita, mire qué maravilloso. Venir, no pongamos por importancia lo que queda allá afuera. Dediquémosle tiempo, le estamos robando mucho tiempo al Señor. Él nos da cuántas horas al día. Y para nosotros nada más venir 3 horas. Nos es mucho, ¿verdad? Nos cansamos, nos da sueño. A veces yo sí lo he experimentado. ¿Por qué? Porque en la mañana me iba a trabajar. A las 3:30 ya estaba afuera, pero no dio resultado. ¿Por qué? Porque venía a cabecear acá, hermanos. Venía a dormir. Y sin embargo, hermanos, lo dejé y mire qué maravilla. Lo que el domingo no lo gano en la semana. ¿Sí? Quiere decir que
que estamos con el Señor está con nosotros. Él no nos abandona para nada, para nada. Lo que va a hacer para trabajar, hoy lo dejemos, hermanos, nos dediquemos las 3 horas. Si son 4, pues qué precioso sería, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, discúlpenme si los errores, pero no tengo esa gran capacidad, pero la Biblia nos enseña lo que debemos de hacer. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, nuevamente te estoy muy agradecido por tu palabra, Señor.